esta tarde. Mi nombre es Jorge Isaac González y bienvenidos a la reflexión de hoy en este su canal de la Escuela de Formación Sal y Luz. Vamos a reflexionar sobre las lecturas de hoy, justamente como lo hacemos pues en la medida de las posibilidades diariamente, y siempre buscando esa reflexión que nos permita vivir cada día mejor nuestra fe cristiana, nuestra fe que debe ser luz que ilumina, luz que ampara, luz que guía ante tanta oscuridad que nos quiere vender el mundo y ante tanta división justamente también que nos quiere sembrar el enemigo. Y qué interesante, porque verdaderamente esa es una de las palabras claves del Evangelio de hoy. Si bien es cierto, los otros evangelistas se centran mucho en la experiencia de esa última Pascua, en esa institución de la Eucaristía. En el caso hablo de los sinópticos, de Mateo, de Marcos y de Lucas. Juan dedica 4 capítulos prácticamente, 4 capítulos desde la división que hace justamente Robert Langton de lo que es pues los textos, cada uno de los libros de la Biblia, porque recordemos que es como en el año 1200 cuando el texto bíblico se divide en capítulos. Más adelante se hará pues por otro hombre de apellido Etienne, pues justamente Robert Etienne, se hará pues la división en versículos. Pero bueno, dentro de esa división que se hace de capítulos, vemos en el Evangelio según San Juan que 4 capítulos, desde el 13 hasta el 17, son puestos dentro del contexto de esa cena, de esa última cena pascual, pero donde Jesús habla y les da instrucciones y motiva e invita a los apóstoles, en este caso, que eran quienes compartían esa cena con él, a poner su mirada en el Señor. Y hoy, como decía anteriormente, es en el aspecto de la unidad donde pues empezamos a reflexionar. Ya anteriormente se nos decía en uno de los textos que la señal, de hecho era también el evangelio del domingo anterior, del domingo quinto de Pascua, que es el amor la señal representativa de los cristianos. O sea, y de hecho esta canción tenemos, la señal de los cristianos, amarnos como hermanos. Pero es justamente por ese amor, que es un reflejo del amor de Dios, en el que nos vemos vinculados. Dice Jesús: mi Padre, yo soy la vid, mi Padre es el labrador, y todo sarmiento que no da fruto lo arranca. Entonces, el amor debe traducirse en obras, pero esas obras deben de estar siempre enfocadas en ese amor de Cristo, en esa respuesta al amor de Cristo. Por eso, ahí es donde debemos entender, por ejemplo, que nosotros pues no se trata de mirar a la otra persona o a la persona que recibirá el bien, porque muchas veces inclusive podrían enfrentarnos en situaciones donde el bien que hagamos puede ser una persona que nos hizo daño, una persona que tal vez con la que tuvimos alguna situación. Entonces, ¿cuál debe ser mi impulso para poder hacer el bien y vencer ese rencor, vencer tal vez ese resentimiento, y poder actuar como un hijo de Dios? Pues claramente entendiendo que el amor que yo doy es una respuesta al amor que Cristo ha tenido por mí. Y ahí es donde damos fruto. Y entendemos que, como decían, pues por ahí, haz bien sin mirar a quién. Eso por allá. Lo segundo, que también es importante, es dónde viene la unión o cómo Dios actúa en esa unión. Porque, ahora bien, hay adicionalmente a esta mentalidad, pues justamente de entender que es del amor de Dios reflejado en la entrega de Cristo, a la que yo debo inspirarme para seguir adelante, pues también entender por otro lado que ese amor se debe llevar hacia los demás. ¿Por qué? Porque entonces no puede existir únicamente una relación vertical, como dicen muchos: no, es que yo con Dios y Dios conmigo y pare de contar, como decimos popularmente. No, eso no va por allá, sino que el mismo signo de la cruz nos da esa guía de cómo es el amor cristiano. Un amor que nace de esa relación, de esa entrega que el Cristo ha hecho, que me une al Padre de manera vertical, pero que se completa de manera horizontal en el amor que yo le puedo ofrecer
a todo aquel que está a mi lado y entendiendo que al final es el deseo de Dios que todos los que estamos acá encontremos la verdad. Por esa verdad nos liberemos de todas esas cadenas que nos alejan de Él, pero sobre todo y entendiendo que de ahí es donde Él hace su cuerpo místico, como lo es la iglesia. El texto de la primera lectura normalmente no hacemos tanto hincapié en la primera lectura, pero nos lleva a entender esto, cómo es necesario que nosotros nos convirtamos en agentes de unión, en agentes de vinculación, porque vean qué interesante, dice que algunas personas hayan asumido la obra de Dios bajo su propia perspectiva, bajo su propia mentalidad. ¿Qué significa esto? Que nosotros, a veces y nos puede ocurrir a nosotros, así como el amor debe de reflejarse en obras, las obras deben de nacer de un producto de amor, del amor de Dios. Y por tanto, ante esa unión y ese amor con Dios, es donde nosotros podemos ser capaces de unir. Que esa unión y esos actos de amor también no únicamente se traten en convertirse en alcahueterías, sino también en corrección, pero corrección con amor, en enseñar cuando hay equivocación, pero siempre manteniéndonos firmes en la verdad. Porque entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo asumo un protagonismo, me alejo del amor de Dios y en base a mi conocimiento, que también es un don que Dios nos da, en base a mis años de trabajo, mi tiempo de servir dentro de la iglesia, si yo creo que ese tiempo me da las bases para acribillar, como decimos popularmente, y perdonen por la expresión, para señalar, para decir que una persona es o no es digna del amor de Dios, hay que tener cuidado, porque entonces no lo estamos entendiendo. Volvemos a lo anterior, la verdad está y el pecado existe y es nuestra labor, luchar para que aquel que es pecador se arrepienta y se convierta, pero siempre con la disposición de buscar unir y vincular. Y sobre todo hay un tema muy importante, porque, ¿dónde vemos vinculado? Ya el Señor lo ha dicho, entonces en esa parte, el sarmiento debe estar unido a mí, pero ¿cómo entender cuando ya Cristo está presente en la Eucaristía y demás, asciende al cielo? Pero entonces, ¿dónde también está esa savia que permite que nosotros, unidos a la vid, nosotros como sarmientos podamos seguir dando fruto? Esa savia es el Espíritu Santo, esa tercera persona de la Santísima Trinidad que se nos fue dada dentro del bautismo y nos permite ver la vida con los ojos de Cristo. Esa es la espiritualidad, como decíamos en una reflexión de antier, ver la vida desde los ojos de Cristo, movidos por el Espíritu Santo, para poder hablar con firmeza, con verdad, pero con amabilidad, con amor, buscando siempre el bien del otro. Entonces, hoy debemos entender esto. La señal del cristiano es amar, y es lo que nos ayuda a entender que estamos vinculados con Dios. Pero ese amar debe de reflejarse en obras. Pero esas obras deben de ser impulsadas por el amor. No por querer cumplir una lista, no por querer mostrarme mejor que los demás, no. Sino porque el mismo Cristo, siendo Señor, se hizo siervo, y siendo justo, se convirtió en pecado. ¿Por qué? Por nuestra salvación. Pidámosle al Señor verdaderamente entender esa gracia y poder cada día dar testimonio de ese gran amor, recordando lo que siempre lo digo, y es importante recordarlo, porque a veces nos olvida. Nosotros como miembros de la iglesia, unidos a Cristo por nuestro bautismo, somos miembros del cuerpo de Cristo. Entonces, son nuestras manos, son nuestras bocas, son nuestros oídos, son nuestros ojos extensiones, o estamos llamados a ser extensiones del amor de Dios. Y cuando extiendo la mano a alguien, debería de ver el amor de Dios. Cuando, en este caso, brindo una sonrisa, esa persona tiene que ver ahí reflejado la sonrisa de Cristo. Y cuando corrijo a alguien,
debería haberse reflejado el amor de Dios, que dice, como aquella mujer sorprendida en adulterio, yo no te condeno, pero eso sí, ve y no peques más. Bendiciones.